desde hace muchos años y que les estamos agradecidas por su colaboración en esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nuevamente les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en nuestro canal del Centro de Oración del Sagrado Corazón. Estamos muy contentos porque tenemos a dos grandes amigos, a dos grandes colaboradores desde hace muchos años con el Centro de Oración. Hoy nos van a compartir un tema muy importante, viaje al interior del hombre. Y con nosotros están el licenciado en Administración, Carlos González Jauregui, maestro en Psicología y Coaching. Le damos la bienvenida y te agradecemos mucho, Carlos, tu presencia en esta tarde con nosotros. Y también nos Gracias, acompaña el Perla. ingeniero José Luis Rodríguez. José Luis es ingeniero mecánico electricista, pero tiene una maestría en sistemas familiares y gran colaborador desde siempre en enfoque bioespiritual y en otros cursos que ha compartido con nosotros. José Luis, bienvenido. Gracias por la invitación. Carlos, nos gustaría que nos presentaras el tema. Muy bien, bueno, el título en sí es bastante ambicioso, que es el viaje al interior del hombre. Y a mí me gustaría iniciar comentando un cuento que escribió Lyman Baum a principios del siglo pasado, que estoy cierto que la mayoría de la gente lo conoce, que es El Mago de Oz. En este Mago de Oz, que se desarrolla en las llanuras de Kansas, en donde tradicionalmente hay muchos tornados, vivía una chica llamada Dorothy, que era huérfana, y vivía con sus tíos en esta granja. Y pues se avecina un tornado y entonces pues a correr, a meterse al refugio, que pues como eran muy modestos ellos, más bien era un agujero. Pero el caso es de que ya no tuvo tiempo de hacerlo, se quedó dentro de la casa y la casa fue levantada por el tornado, ¿no? Y ese tornado lleva a la casa girando y cae en lo que se llama una ciudad esmeralda y apachurra a una bruja mala. Tan lo apachurró que solo le quedaron saliendo sus pies y sus dos hermosas zapatillas, unas zapatillas mágicas, las cuales Dorothy, bueno, pues se las puso de manera inmediata junto con su perrito Toto, que se llamaba, que era su adoración. El primer motivo que tenía Dorothy para continuar después de este zafarrancho que se originó por el tornado era regresar a la granja, a la granja de sus tíos. Y así inicia un caminar. Y en este caminar, puesta con sus zapatillas mágicas, se va encontrando determinados personajes. Personajes como el hombre de paja, que al pasar por él, el hombre de paja le habla y le dice, oye, sácame de aquí porque ya estoy cansado de estar colgado de este palo, ¿no? Entonces Dorothy, pues se le hace fácil y lo saca de ese palo que lo sostenía y descansa el hombre de paja y le comenta a Dorothy que pues una de sus principales preocupaciones es que no tiene cerebro, que quisiera tener un cerebro para poder pensar y para ser más
no más inteligente, porque no tenía cerebro, o sea, no tenía inteligencia, sino para hacer más cosas, ¿no? Total, inician Dorothy y el hombre de paja y van caminando y de repente escuchan una serie de ruidos que provienen de un lugar que son producidos como de lámina, esos ruidos producidos, y aparece un hombre de hojalata. Este hombre de hojalata estaba todo anquilosado porque había llovido y pues estaba oxidando algunas de sus partes y no podía tener un buen movimiento. Entonces le pide a Dorothy que si le echa un poco de aceite para pues, poder mover sus partes. Y pues ya que Dorothy lo hace, él les comenta tanto a Dorothy como al hombre de paja que él lo que desea es tener un corazón, porque pues no tiene sentimientos. Y entonces, pues los tres inician el camino en búsqueda de algún mago que habían escuchado que existe en la ciudad de Esmeralda, en un castillo, para que les vaya concediendo estos deseos. El cerebro para el hombre de paja, el corazón para el hombre de hojalata, y caminando escuchan un gran rugido, ¿no? Y aparece un león, pero un león que les confiesa que tiene mucho miedo. Dije, comenta el león que hizo ese rugido tan fuerte, pero en la realidad es de que tiene mucho miedo. Y es un león temeroso. Entonces, lo que es su deseo es volver a ser el rey de la selva, volver a tener ese coraje que lo había perdido. Entonces, los tres personajes van caminando por una serie de veredas en las cuales se encuentran una serie de muchos altibajos, obstáculos que van venciendo poco a poco y van caminando los tres y pues para hacer, ahora sí como dicen, corto el cuento, llegan al famoso castillo, ¿no? Para esto pasan por entre brujas, entre monos voladores, en fin, toda la fantasía que desarrolla el autor Baum en este gran cuento. Y llegan al famoso palacio, no los dejan entrar y finalmente logran y convencen a la guardia para poder entrar y cada uno, después de X tiempo, se presentan ante el famoso mago que está detrás de bambalinas, no se deja ver y le expone qué es lo que quiere. O sea, Dorothy quiere regresar a casa de sus tíos a la granja. El hombre de paja quiere tener un cerebro. El hombre de hojalata quiere tener un corazón. Y el león quiere devolver, que se le devuelva ese coraje para evitar el temor que le da, ¿no? Entonces, le van diciendo que, bueno, pues se esperen y poco a poco los ir atendiendo. Al primero que atiende es al hombre de paja y después... Carlos, qué bonito, qué interesante. Nos tienes bueno, o me tienes a mí esperando ese desenlace. ¿Qué sucede en ese viaje al interior del hombre? Fíjate que precisamente este viaje, bueno, nomás para cerrar con el cuento, y no dejarlos en ascuas, el mago les concede sus deseos, ¿no? Y lo que nos va llevando este viaje de este libro del cuento, pues es un viaje hacia la toma de conciencia, un viaje hacia la toma de conciencia en la cual ellos mismos poseen en su interior el poder lograr los resultados que desean. O sea, el del cerebro con
frecuencia de sus pensamientos, el hombre de paja con la frecuencia de sus pensamientos va adquiriendo un mayor cerebro, el hombre de hojalata lo mismo, y el león su valor, y lo que les otorga esto es un coraje, una voluntad, una sabiduría y medios para lograr todos los deseos que ellos quieren. O sea, cuando hablamos del viaje al interior del hombre, es que en nosotros mismos está la solución. En nosotros mismos podemos encontrarnos todas estas características que nos van a proporcionar, pues, el, el manejo o la habilidad, pues, para manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Carlos, Sentimientos. sí, Carlos, qué importante es esto que nos estás compartiendo en estos momentos a través de esta charla. ¿Por qué? Porque creo que en este momento la humanidad en sí y el ser humano está carente de esa conciencia, de esa conciencia de entrar en el interior de nosotros mismos para encontrarnos y encontrar aquellas circunstancias que necesitamos o creemos necesitar y que están en nosotros mismos. Sí, José Luis, ¿qué me quisieras comentar? Sí, es que yo me estoy acordando de, bueno, me voy a permitir platicarles algo que me sucedió recientemente. Mi hermana estaba viviendo en Cancún y bueno, por la pandemia, pues su situación se agravó porque pues ya no había trabajo, no había manera como subsistir allá y pues de alguna manera aquí tiene su casa en México, ¿no? Entonces me pidió que si podía ayudarla a hacer la mudanza. Y cuento esto porque a mí me sucedieron muchas cosas en ese viaje, ¿no? Y una de ellas fue, bueno, pues ya después de que me dio la noticia, lo que hice fue pues prepararme, ¿no? Compré el boleto del avión, llevé recursos suficientes para el viaje de regreso en carretera, lo teníamos que hacer el viaje de regreso en carretera, pues porque traía sus cosas, venía en coche, no se sentía como con la seguridad de ella de venirse sola en el coche con todas sus cosas. Y entonces yo tomé las precauciones desde mi sentido común de qué cosas necesitaría, ¿no? Total, yo llegué el día domingo ahí y en la noche llegué a Cancún. Bueno, esa noche como si nada, ¿no? Bueno, pues ya mañana veré qué es lo que mi hermana se va a llevar, qué es lo que hay que meter al coche, ¿sí? Y al otro día, pues nos pusimos a hacer la actividad, ¿no? Y bueno, pues aunque aparentemente tenía cosas en control, ¿sí? Es decir, mi, mis herramientas para poder hacer el viaje de forma segura, pues se supone que estaban en control, ¿no? Bueno, voy viendo que mi hermana empieza a sacar todas sus cosas y dijo, es un cochecito chiquito, ¿no? Y cuando veo todas las cosas que tenía que llevar, dije, primero, ¿cómo le voy a hacer, no? Y empecé a meter pues las cosas, primero saqué la llanta de refacción porque además no sabía las condiciones del vehículo, ¿no? Es una de las cosas que, ¿sí? Total, bueno, que armamos el coche, ¿sí? Bueno, metimos toda la mudanza al coche y bueno, no, ya eran las 12 del día. Y dije, no voy a manejar yo a estas horas y hacer un viaje de 12 horas y viajar de noche. Entonces decidimos esperarnos una noche más, pero en esa noche pasaron muchas cosas, ¿no? Primero, me empecé a sentir frustrado, ¿sí? Y frustrado quiere decir que para mí la frustración está compuesta de dos emociones, ¿sí? Primero, enojo y tristeza. Enojo conmigo mismo porque aunque aparentemente había considerado todas las cosas, ¿sí? Pues había otras que no había considerado, ¿no? Y tristeza, ¿sí? Porque no podía cumplir esa tarea de prever todo, ¿no? Entonces me pasé una noche ahí un rato, ¿sí? Con todo eso. Por supuesto, todas las sensaciones externas y traía un dolor de estómago, ¿sí? Que no podía con él, ¿no? Y conforme fue pasando la noche, ¿sí? Bueno, tarde noche, porque pues ya, ¿sí? Todavía era antes de las 10, ¿no? Pero yo seguía con la sensación, ¿sí? Y a nivel como entre
esto se me asemeja como esta parte del, ¿cómo se llama? Del hombre de paja, ¿no? Lo primero que sentía era un gran dolor de estómago. ¿Sí? No, estuve un buen rato con eso. ¿Sí? En la medida que fui atendiendo eso, logré llegar a este hombre de paja, ¿sí? Que en realidad, ¿sí? Era reconocer ¿cómo te diré? Pues esta frustración, ¿no? Porque además eran dos sentimientos, los que al principio se combinan y no lo sabes distinguir, ¿sí? Bueno, en mi experiencia es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Con la frustración, ¿sí? Y bueno, seguí atendiéndolos, ¿no? Pero después apareció otro sentimiento por ahí. Y me empecé a sentir angustiado, muy angustiado. Y la angustia me di cuenta que tenía que ver con el futuro. ¿Y por qué me sentía angustiado? Porque empecé a notar, ¿sí? Que había una parte de mí que viene de, yo lo voy a poner así, que viene de lo que Dios nos dejó desde el principio. Esta capacidad del hombre como de ser responsable, como que nos dio una responsabilidad al hombre, ¿sí? Yo me sentía responsable de poder llevar a mi hermana con seguridad de regreso a casa, pero no había tomado en cuenta, porque no conocía el vehículo de mi hermana, ¿sí? No me acordaba que el vehículo de mi hermana tiene un tanque de gasolina, son cosas sencillas, pero tiene un tanque de gasolina muy pequeño. Entonces yo hice las cuentas para cierto número de tanques, ¿no? De llenar de tanque de gasolina. Pero como es de menor capacidad, pues iba a tener que llenarle de más, ¿no? Entonces mi angustia vino por el futuro, porque yo ya no tenía recursos, ¿no? O sea, en esta situación de pandemia, pues sí tiene unos recursos, pero no como en abundancia, como para hacer un viaje de este tipo, ¿no? Y decía, el tanque, no había considerado el tanque de gasolina, que era de menor capacidad, de 40 litros. Entonces, pues, en realidad, pues, yo sentía que no me iba a alcanzar los recursos económicos para regresar, porque ya tenía una cuenta de las casetas, pero no del número de tanques, ¿no? Entonces me empecé a sentir muy, muy angustiado. Me pasé como una hora atendiendo esa sensación de angustia, que la sentía aquí en la garganta, ¿sí? Que lo sentía en los hombros, sentía un gran peso en los hombros. Y fue cuando surgió esta parte de esta responsabilidad. Es una responsabilidad como que tienen los hombres, como de llevar las cosas a buen término. Y me di cuenta que esa es una característica del hombre. Bueno, junto con esto, de darme cuenta, ¿sí? Por supuesto que también surgió esta parte de, no se lo comentes a tu hermana, ¿no? Esta parte de protegerme, de espérate, no la angusties, ¿no? Porque entonces va a ser mayor la carga. Y esta es la alegoría del hombre de hojalata. Esta armadura, no solo era para no decir las cosas, sino para protegerme. Porque si yo le decía algo, yo sabía que mi hermana se iba a angustiar. Entonces dije, no, mejor aquí lo retengo, ¿sí? Y entonces me espero, voy a ver, o sea, dentro de ese proceso también entró una lucecita de, espérate, José Elizabeth, toma las cosas con calma, todavía no llega, porque además era una angustia que tenía que ver con el futuro, que el futuro no sabemos qué va a pasar con él. Y entonces empecé a hacerle caso a esa vocecita, ¿no? Esa sabiduría interna que dice el enfoque. Y entonces empecé a ponerme en calma y me aventé así fácil como, les digo, una hora más o menos. Pero estuve atendiendo toda la sensación de aquí, de los hombros, ¿sí? Y así estuve, ¿no? Total que, bueno, a ver, no hay más que hacer, ya no me puedo hacer para otro lado. Mañana hay que levantarse temprano, Bueno, para ¿sí? salir. Y salir. Y veremos cómo le haremos en el camino, porque no hay Claro, más, ¿sí? claro. Gracias, José Luis. Qué importante es que escucharte compartir estas circunstancias y hacer la aclaración que cuando expresas la palabra hombre te refieres no al género humano o ser humano, sino al varón. Es Y qué correcto. importante, como nosotros, como yo como mujer, darme cuenta las responsabilidades y los sentimientos y emociones que difieren de los míos por ser mujer, en que tal vez la nutrición sea para mí más importante, pero para ustedes la seguridad y la protección
Y ¿sabes de qué? karate que tengan. Fíjate que en este momento, ahorita te doy la palabra, Carlos, y después a ti, José Luis. Quiero comentarles que por favor hagan, escriban sus comentarios en el chat. Para nosotros son de mucha importancia y siempre estamos dispuestos a contestarlos de la mejor manera. Les agradecemos mucho. También están apareciendo en unas plecas las direcciones de la página web, de Facebook, de Instagram, de Twitter y por supuesto de YouTube. Les agradecemos mucho que lo consideren. Sí, Carlos, ante esta situación en que nos enfrentamos el ser humano, ante tormentas que nos llevan a otros sitios y que nos encontramos en diferentes circunstancias que no estaban consideradas, ¿qué nos puedes platicar, Carlos? Pues precisamente en el ambiente sociocultural en el que fuimos creados, y aunque en lo personal tenga juventud acumulada, ¿no? Sobre todo fue muy marcado el rol del hombre, el rol de la responsabilidad que comentaba José Luis, ¿no? Y nuestras emociones y nuestros sentimientos como que los dejamos a un lado, o sea, no teníamos esa capacidad para expresar que esa emoción, que es una energía en movimiento, que se expresa a través de un sentimiento en un momento dado, pero nuestros miedos, nuestro afecto, nuestra tristeza, enojo que manejaba ahorita José Luis y angustia en un momento dado ante la situación del viaje de retorno de Cancún a México, y pues la misma alegría que pues es algo innato en el hombre como ser humano, ¿no? Nos cuesta trabajo expresarla porque fuimos de alguna manera el ambiente sociocultural acartonados para expresar nuestras emociones, para expresar nuestros sentimientos. Y así es que en los contextos familiar, en lo académico, en lo espiritual, en lo deportivo, en lo laboral, en lo social, nos cuesta trabajo expresar esas emociones y sentimientos. Hablando de testimonios en un momento dado, desde mi punto de vista laboral, principalmente todos mis años de este trabajo, pues fueron en áreas en las que, de comercialización, en las que tenías que tener tradicionalmente lo que se llama cara de póker, ¿no? Un poker face. No podías manejar ninguna de estas emociones porque de eso dependía lo mucho o lo poco, el éxito o el fracaso o un buen logro de una negociación en un momento dado. El miedo en lo familiar, de que de alguna manera expresaba José Luis en el famoso retorno de Cancún a México, pero el de dar protección a tu esposa, a tus familias, a tu descendencia, es el que tienes, te sale el hombre de hojalata, aparentemente, pero por adentro te estás mordiendo las uñas por el miedo que te lo tienes que tragar, que no lo puedes expresar. En un medio académico que tienes que seguir determinados cánones y rutas, metodologías específicas que a lo mejor no estás muy de acuerdo en este tipo de sentimientos y de emociones y que tienes que seguir. ¿Por qué? Pues porque tenemos un ADN que después habrá herramientas que manejaremos para irlas utilizando y poder ir desarrollando nuestras expresiones de emociones y de sentimientos. Lo mismo en Oye, Carlos, espiritual.
Sí, Una sí, pregunta, ahorita que te estoy escuchando, Carlos. Es importante, y yo creo que para mí y para nuestro auditorio, hacer esa diferenciación entre los sentimientos del varón y los sentimientos de la mujer, igual que las emociones, porque el hecho de que sí somos iguales en dignidad, en capacidad, hay otra forma, una manera diferente de conducirnos del sexo femenino, del sexo masculino. ¿Qué me pudieran decir al respecto? A ver, José Luis, alzaste tu mano. Y yo quisiera ahí en esta línea que nos marcas, Perla, decir como que es que los sentimientos, o sea, creo que he tenido la oportunidad de acompañar a mujeres a estar con sus sentimientos. Y desde mi experiencia y de mi propia experiencia puedo decir que los sentimientos son como comunes para todos, hombres o mujeres. Lo que yo podía agregar es que a veces a las mujeres se les olvida que nosotros tenemos como una parte cazadora, es decir, de mucho tiempo atrás, o sea, el hombre fue cazador de primera instancia, se encargaba de proveer y de traer las cosas para la mujer, para que ella pudiera mantener la vida de los hijos, ¿no? Y es más bien como que estén más conscientes de que el proceso es diferente. Nosotros, de primera instancia, no vamos a decir las cosas a menos que estemos muy seguros de decirlas, ¿sí? O yo puedo decir, en mi caso, que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes muchos años y que me han dado la oportunidad de estar en estos procesos de sanación, ¿sí? Pues de alguna manera tengo cierto trabajo y se me es más fácil hablar de los sentimientos en cualquier momento, ahora en cualquier momento. Pero yo me acuerdo cuando llegué con ustedes, pues a mí me tenían que sacar las palabras a la fuerza, que sientes que esto, y yo ahí medio decía, y cuando decía no sabía comunicarme. Entonces, el proceso, yo digo, los procesos de asimilación, de digestión emocional son muy diferentes. Y a veces, porque también lo siento, ¿sí? Con las mujeres que he tenido trato, quisiera que reaccionáramos como ellas, así de instantáneo. No, a nosotros nos dura más los sentimientos a veces, nada más que, y además, no solo eso, nos cuesta trabajo digerirlos, tardamos más tiempo en digerirlos. A menos que tengas un buen trabajo, un buen tiempo trabajando los sentimientos, pues los puedes expresar rápidamente, pero de primera instancia para nosotros es importante el silencio. Y luego las mujeres, porque ¿tú qué piensas? ¿Y tú qué dices? Pero dime. No, denos un poquito de espacio, ¿no? Lo que voy es ahí la diferencia. El proceso es diferente. Gracias, José Luis. Oye, Carlos, y todo esto que nos estás platicando, que nos platicaba José Luis de los sentimientos, de las emociones y cómo lo viven, ¿cómo pudieras tú unirlo a este cuento que nos platicas? ¿Cómo el varón ante estas situaciones que presenta y que experimenta al día con día, cómo puede vivirlo a través de esta metáfora del cuento del mago de Oz? yo creo que una de las principales herramientas que tenemos y que nos cuesta trabajo descubrir un poco ahorita el proceso que narraba José Luis de su inicio en el centro y en la actualidad cómo recibe y transmite y expresa estas emociones y sentimientos, es el irnos haciendo este viaje al interior del hombre, es el irnos conociendo más. Por ejemplo, al final del cuento, el mismo mago le dice al hombre de paja, tú tienes un cerebro, ¿no? Tú puedes procesar tus pensamientos. Al hombre de hojalata, tú tienes tus emociones, tú tienes tu corazón y lo tienes adentro, ¿no? Al león, que le permite, tú tienes ese valor, ese coraje que puedes expresar, hazlo. O sea, y Dorothy, que tenía sus famosas zapatillas de la bruja que había aplastado la casa, tiene el poder de regresar a casa de sus tíos.
¿A qué nos lleva esto? A que todos estos personajes tienen en sí mismos la solución de sus problemas, ¿no? El que nos decidamos en un momento dado a ejercerlas, a tomar conciencia. Y por eso es esa invitación al viaje de la conciencia, en donde podamos sentir, tener todos estos sentimientos y poderlos expresar. La conclusión del cuento es un poco el viaje a la conciencia y el decirte a ti, hombre de paja, hombre de hojalata, Dorothy, León, tú lo tienes en tus manos y lo tienes que hacer. Pero esto implica, como lo comentaba José Luis, un proceso, un cambio. Y por eso es esa invitación, ¿no? Porque al final del día, al tener mayor conocimiento de nosotros mismos en emociones y en sentimientos, vamos a poder dirigir mejor nuestro destino. Vamos a poder construir, tener una idea más clara, una visión, una misión más clara de hacia dónde quiero ir. Sí, muy bien, Carlos. Eso es importante. Me dices muy bien, Carlos, que de alguna manera el hecho de que yo tenga la capacidad de entrar en mí misma me va a dar los recursos. Pero ellos tuvieron que tuvieron una experiencia, nuestros personajes, tuvieron que experimentar situaciones para que pudieran saberse con sentimientos, saberse con capacidad de tomar decisiones, capacidad de moverse como el hombre de Jarata sin rechinar y sin hacer tanto ruido, del león, de enfrentarse ante los peligros. Pero a veces yo como ser humano, en estas situaciones que vivo, como ahorita que lo estamos viviendo en la pandemia, que se nos acercan fiestas decembrinas y que estamos viviendo esas situaciones, ¿cómo podremos hacer para interiorizar aquello que nos está costando trabajo y que lo vemos como limitantes y no como fuentes de estímulo? José Luis, alzaste tu mano. ¿Qué quisieras comentar? Ya, quisiera agregar dos asuntos. ¿Sí? El primero, que va en relación con lo que Carlos dijo del cuento, ¿no? Para mí este tornado es como lo que nos sucede en la vida cotidiana. Siempre hay algo que irrumpe en nuestra vida y que altera nuestro estatus actual, ¿sí? Y voy a ser comercial, ¿no? Para mí Focusing ha sido una gran herramienta como estilo de vida. Entonces, a mí lo que me ha enseñado Focusing es que siempre va a haber algo que impacta mi vida y que me va a hacer sentir algo y que me va a llevar a una profundidad que es mis sentimientos. Y de ahí voy a poder obtener la sabiduría que me va a llevar adelante. Entonces, ese es como lo que yo pienso que tiene que ver con el cuento para mí, ¿no? Es este tornado que irrumpe mi vida, ¿sí? Que me lleva a las profundidades de mi ser a través de mis sentimientos, pero en la medida que yo los atiendo, que es ir a buscar a este sabio, ¿sí? Esta sabiduría interna de la que nos hablaban Pete y Ed, ¿sí? Esta nos van a dar lineamientos para seguir adelante. Ese es el primer comentario. Yo quisiera comentarles a nuestros escuchas que la palabra focusing es la palabra en inglés. Nosotros en el Centro de Oración del Sagrado Corazón lo nombramos en el nombre en español, enfoque bioespiritual. Entonces, cuando hablen o escuchan a nuestro experto, al ingeniero José Luis Rodríguez, hablar de focusing, es el término en inglés. ¿Ok? Gracias, José Luis. Muy importante esto. Carlos, dime cómo el ser humano, cómo el varón, ante este torbellino, ante estas situaciones que se presentan al día con día, cómo puede enfrentar sus emociones de una manera más sana, contraria a lo que la sociedad, como tú nos decías, la sociedad y el aprendizaje anterior nos han llevado, o los han llevado más bien. Fíjate que el enfoque, como lo comentaba José Luis, es una de las herramientas que nos ayuda.
Desafortunadamente, hay poca gente que maneja o sabe o está al tanto sobre este tipo de procesos que nos permiten ayudar a conocernos mejor y a ponerle nombre de qué es lo que nos está sucediendo. El tornado del famoso cuento es la pandemia en la que estamos viviendo, que haces referencia tú, ¿no? Ujú. Ya vienen las fiestas decembrinas, se rompe todo lo tradicional que estábamos acostumbrados a hacer y nos cambia ahora. Pero, ¿qué es lo que me lleva a mí como hombre a ponerle el nombre a lo que me está pasando a mí y cómo responder a mi contexto primario? Es decir, concretamente, el miedo. ¿Cómo, ¿Cómo le pongo la palabra miedo a algo que siento a través del enfoque en alguna sensación de una parte de mi cuerpo, ¿no? Y ese miedo, ¿miedo a qué? Pues miedo desde el contagio en un momento dado de una reunión familiar, miedo en un aspecto económico en el que no puedo continuar enfrentando las circunstancias por X variables, ¿no? Desde el continuar en un trabajo, desde que me despidieron, desde que no tengo otra capacidad de diversificarme para obtener ingresos, desde que en un aspecto espiritual, por ejemplo, no puedo acudir a un servicio religioso porque no tengo acceso o me da miedo el ir a este lugar. Mi afecto, que es otra de las emociones que se nos presenta en el hombre como en la mujer, ¿no? También, pues, como que me siento bloqueado para expresarlas, ¿no? Porque, pues, se ve como o se puede interpretar como una debilidad de, pues, supuestamente tú no debes de andar ahí apapachando y dando besitos y abracitos y todo lo demás, porque pues eres un hombre fuerte que debes de demostrar una cierta distancia, ¿no? Esa Sí. tristeza, Ujú. Sí, perdón, te escucho, perdón. ajá, no, que esa tristeza, por ejemplo, ahora que se viene para las fiestas navideñas, pues a fuerza que vamos a evocar, el año pasado no fue así. Vaya, el año pasado había hasta romeritos y ahora no va a haber romeritos, citando un caso totalmente trivial, pero que de alguna manera es una tristeza el no estar con tus seres queridos cercanos, tocándolos de carne y hueso, porque tienes un miedo, porque tienes que guardar una sana distancia, porque tienes que observar determinadas medidas sanitarias, ¿no? ¿Qué me genera eso? Un enojo, ¿no? Al no poderlo hacer, José Luis manejaba también esta palabra en el famoso viaje de Cancún a México por determinado contexto en el que estaba viviendo, y yo aquí porque pues en las fiestas navideñas no voy a poder realizar como tradicionalmente desde N número de años lo hemos venido teniendo. Sí, Entonces, y todo eso, Carlos, genera dolor. sí, No, o claro, sea, me duele la situación que estoy viviendo. Falta de trabajo, falta de contacto, alejamiento de la familia, miedos, miedo a morirme, miedo porque hay anuncios que hasta me dicen que si yo salgo casi casi mato al otro, ¿no? Entonces, o sea, una generación de sentimientos asumidos en el que estamos actualmente bombardeados. Y si ustedes me manejan que como varones tienes, está esa parte intrínseca de protección, de cuidado, de mantener esa
esas tradiciones, como decía José Luis, de ir a cazar para proveer a la familia. No, ¿cómo el varón puede enfrentar en estos momentos ese dolor? Porque a veces es un dolor como representante de la familia, tú que eres especialista, José Luis, como representante de la familia, ¿cómo vivir ese dolor? ¿Cómo enfrentan los varones esto? Fíjate que a mí lo que me ha funcionado es, luego pienso, es una tarea fácil en cierto sentido porque es fácil decirla, pero el proceso es lo que no sabemos cómo manejarlo. ¿Fácil en qué sentido? En el centro de oración lo que trabajamos muy sencillamente es una toma de conciencia, pero a veces no tomamos conciencia del dolor. Y lo quiero unir con lo que le he estado diciendo de focusing. Focusing es una gran herramienta para tomar conciencia de que, pues, de nuestras emociones y sentimientos, ¿sí? Y a veces no, o sea, sucede lo que hemos hecho durante muchos años. A veces lo ignoramos, ¿sí? Y dejamos pasar las cosas. Y entonces no avanzamos. Entonces, de primera instancia estaría eso. Y le agregaría otros factores que Carlos ya también mencionó. También tiene que ver las creencias, esas creencias que nos enseñan a nosotros los hombres, ¿sí? Nuestros padres, ¿sí? Es decir, no llores, aguántese, usted no diga nada, usted quietecito, ¿sí? Entonces, esas creencias también tienen un impacto, que están ahí, que tampoco sabemos manejar, o bueno, tampoco sabemos más bien usarlas en el momento adecuado, es lo que yo diría, ¿sí? Están ahí, pero hay veces que tenemos que soltarlas para poder avanzar. Pero si no las soltamos, no avanzamos. Todas, o sea, y podría a lo mejor hablar de otros, y a ver, esto también tiene que ver con una parte genética, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de mi papá, ¿sí? No lo conocí, no tengo un modelo de padre para expresar las cosas. Mucha de mi problemática, por ejemplo, en las relaciones con una pareja, tenía que ver con que yo no tenía un modelo de relacional de hombre con mujer. Y entonces, la parte de herencia tiene que ver, nosotros heredamos muchas cosas a veces por imitación, porque vemos a nuestros padres, ¿sí? Yo no tuve ese modelo relacional con una pareja y lo tuve que ir aprendiendo, ahora sí que a base de dolor, porque pues a veces sentía, esta chica me gusta, y, pues, pero no sabía ni cómo acercarme a ella. Entonces, están esos modelos ancestrales, están, bueno, esos modelos que vienen de nuestra herencia, de nuestros padres, ¿sí? Y que tenemos que mirarlos también para poder hacer el cambio. Aquí también quisiera agregar esta parte, que es la parte espiritual que a mí me ha ayudado, ¿no? El primer mensaje que hace Jesús, ¿por qué no logramos a veces llegar a encontrar la salvación de Jesús? ¿Por qué no hacemos la conversión? ¿A qué es a la conversión? Si yo no hago conciencia, no puedo ver qué es lo que está pasando. Si no puedo ver lo que está pasando, no puedo convertirlo. Y es el primer mensaje también, y uno esta parte espiritual porque somos personas integrales, ¿sí? Es decir, tenemos emociones, tenemos una parte que se nos ha heredado, tenemos esta parte de Dios que está dentro de nosotros, ¿sí? Y que no la sabemos integrar. Y tenemos que ir aprendiéndolas. Junto con esto, pues estas partes de las creencias que nos han dado nuestros padres y muchas otras cosas más. Gracias, José Luis. Oye, Carlos, estaban comentando ustedes de que ustedes como jefes de familia, y espero que muchos jefes de familia y varones los escuchen, porque este punto de vista desde ese lado masculino es muy importante que lo asumamos y que nosotros como mujeres lo escuchemos. ¿Cómo sería, Carlos, ese acompañamiento que de una manera hizo Dorothy a través de este cuento? ¿O cómo puede ser ese manejo adecuado en este momento que estamos viviendo, Carlos? Fíjate que considero que hay varias opciones, algunas mencionadas ya, como el mismo enfoque, ¿no? En el que comentaba José Luis de sus experiencias. Y insisto también en la toma de conciencia, que lo hemos repetido varias veces, en ese viaje hacia mi interior. Tenemos otra cualidad, podría ser
o creencia que primero todas nuestras emociones y sentimientos los tenemos que pasar por el filtro de la razón, ¿no? O sea, que es lo que en el hombre predomina de alguna manera y es razonablemente, o como se utiliza mucho ahora, es políticamente correcto que tenga miedo, es políticamente para darle la vuelta a la razón, ¿no? Al tema de la razón. Pero a lo que voy es a que tanto las creencias como la razón, que son obstáculos que traemos inculcados desde pequeños, pues nos impiden expresarlo. ¿De qué manera Dorothy se relaciona o va ayudando al hombre de paja, al hombre de hojalata y al león? Pues es acompañándolos. Y en este acompañamiento, pues vienen las terapias, viene el aspecto de espiritualidad, que de alguna manera lo comentaba José Luis, y también lo mismo, o sea, el hombre como ser espiritual nos cuesta trabajo aceptar desde la presencia en los sacramentos, en tiempos normales, de la Santa Misa, de la confesión, de la comunión, que son herramientas que a lo mejor nos dijeron, no, 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 eso es de abuelitas, ¿no? O sea, tú eres hombre, eres machito, debes de ser fuerte y no debes de andar expresando tantos temas sobre este punto. La ayuda psicológica, sin duda, es una de las grandes herramientas que nos permiten, hablo en este tema hacia los hombres, tomarlas para que nos ayude a enfocarnos en qué área de nuestra identidad está ubicado ese obstáculo, ¿no? Es ese miedo, es ese enojo, es esa tristeza, es esa espiritualidad, es ese temor. ¿Qué es lo que nos pasa y por qué no somos capaces de expresar lo que sentimos, ¿no? Resumiendo, el enfoque, la terapia, diversos tipos de terapia, hay desde muchos sabores y colores según se decida el camino más adecuado para llegarlo y con el que te encuentres más a gusto para lograrlo, pero son herramientas que nos permiten actualmente conocernos a nosotros mismos. La multidimensionada viaje hacia la conciencia interior es lo que nos permitirá el ir siendo más permisibles a nosotros mismos sobre esos sentimientos, ¿no? Oye, Carlos, entonces tú me estás haciendo una invitación a los varones, a los hombres, a que me pregunte, y también para las mujeres, me pregunte en qué momento de mi vida me, me sentí sin cerebro, que sigo sintiéndome sin cerebro. ¿En qué momento y ante qué vivencia de mi infancia o mi adolescencia me vi imposibilitada de expresar mis sentimientos que los reprimí? ¿Cuándo fue o qué situación tuve que haber experimentado para que me sintiera miedosa y que no viera mi capacidad de fortaleza? Y en ese momento, como lo hacemos en sanación interior, percibirme que en ese momento de mi infancia, de mi adolescencia, como repito, hubo algo que me limitó, que asumí una creencia o que asumí una experiencia desagradable que me marcó y que ahora en la toma de conciencia me vuelve a que yo me perciba de una manera más real.
y no de lo que yo asumí o experimenté que sucedía? Es una pregunta. Ajá, no sé quién me la quiera contestar. José Luis nos Fíjate que asume. son, Ah, perdón. perdón, José Luis, perdón. Adelante, Carlos. Este, fue una pregunta multipregunta, ¿no? O sea, en muchos temas que tocaste. Eh, Freud diría que infancia es destino, ¿no? Y si vamos haciendo un recorrido desde nuestra infancia, nos permitirá ir viendo y poniéndole nombre a esas vivencias por las cuales atravesamos, lo que nos permitirá tomar acciones, decisiones, acciones y cursos para modificarlas, ¿no? Lo que comentabas, ese miedo que tuve, ¿qué fue lo que me disparó ese miedo, ¿no? O en qué momento de mi vida tuve miedo que me lo marcó, ¿no? Me lo marcó en mi vida, pero me lo tragué, no lo pude expresar. En mi caso personal, yo fui huérfano de 5 años, mi padre doctor, y resulta que yo tenía que tener una buena conducta en la primaria para que pudiera recibir el primer premio de la clase, porque en estudios estaba bien, pero en conducta no estaba muy bien. Entonces, los 3 primeros años me los quitaron. Al cuarto año, yo creo que ahí empecé a tragarme mi expresión de sentimientos, mi alegría infantil que tenía, con tal de que no me fueran a quitar un premio que me daban por ser estudioso. Alguien más duro, como algún terapeuta me lo dijo, bueno, pues aprendiste a ser hipócrita, ¿no? O sea, a tragarte lo que, o a actuar de una manera diferente como tú quisieras actuar, como tú quisieras echar relajo en un salón de cuarto año o de quinto año, pero te tenías que portar bien para que te lo dieran. El segundo tema, segunda vivencia que quisiera compartirles es en cuestión de las creencias que comentaba José Luis un poco, que son como monoblocks de mármol que traemos, ¿no? O como la losa del pípila que traemos cargándola, que para irla modificando y cambiando, pues poco a poco tenemos que ir cinceleándola para que ir destruyendo esa creencia en la cual dejo a un lado el miedo y me da permiso de hacer unas acciones y obtener un resultado de un deseo que ando buscando. Ejemplo, mi padre médico, yo traía marcada la creencia de que debía de ser médico para cumplirle probablemente un deseo que él tuvo, pero que obviamente a mis 5 años él no me comentó, oye, yo quiero que tú ya seas médico, ¿no? Y así pasaron y estudié 2 años medicina en la UNAM. Al primer parto que asistí fue cuando tomé la decisión de que no servía para médico, ¿no? Porque después de que nació el santo bebé, ¿no? Después me tuvieron que atender a mí para ponerme un poco de oxígeno y alcohol y darme 2, 3 palmaditas. En ese momento tomé la decisión de cambiar de carrera. ¿Y qué es lo que quería? Lo que sabía era que no quería ser médico y lo que podría hacer era cualquier cosa, porque me indicaron, ¿por qué no te metes a odontología? ¿Por qué no te metes a biología? Cualquier otra ciencia que tuviera que ver con el ser humano en lo personal. Y yo lo que quería, bueno, y acabé tomando, para cerrar el cuento, acabé moviéndome a la licenciatura de Administración de Empresas. Pero lo que yo voy como a los primeros 20 años, ¿no? Mi evento del año quinto de mi vida viene a modificarme mi conducta, ¿no? Pero esto lo vi y relacionándolo un poco con lo que comentábamos anteriormente,
con el acompañamiento de alguien que me fue guiando para ver por qué pasó esto, ¿no? Y por qué me llevó a dar un giro de 180 grados para meterme en el mundo de la comercialización, de los negocios, de otro tipo que no estaba buscando y en el cual no me arrepiento y me siento agradable de haberlo hecho, ¿no? O Gracias. sea, esa creencia que nos marcan es con la que debemos de continuar trabajando y vuelvo a multimensionar la famosa viaje a la conciencia de qué me sucede, por qué me está sucediendo esto y en qué momento de mi vida pasó y cómo lo puedo nombrarlo, ¿no? Utilizando palabras del enfoque, nombra eso que estás sintiendo y cómo lo puedo traducir en acciones que me vayan a generar un resultado para satisfacer un deseo, ¿no? Ajá. Oye, estaba yo pensando en este momento que te estaba escuchando, Carlos, ¿qué tanto ese palo donde estaba el hombre del espantapájaros, qué ¿Sí? tanto esa cubierta metálica que rechina o qué tanto esa piel de león pueden pensarse o hacerse el símil a las adicciones, en que si me cubro con una piel de león, aparentemente les voy a dar miedo a los demás, aunque yo por dentro me esté destruyendo. Cuando yo vea rígida y dura una hojalata en que no me penetra nada, ¿no? Puede ser una adicción, pero que adentro de mí hay tantos sentimientos que no he podido contactar. O como el hombre de paja que aparentemente es vulnerable porque se puede quemar en cualquier momento. Ajá. ¿No? Y Así dice es. que no puede tomar decisiones. Pero antes que les dé la palabra, quiero pedirles a todos nuestros escuchas que les agradezco, como siempre, su presencia en este programa que compartimos con ustedes, que se suscriban a nuestro canal. Abajo aparece letras que dice suscríbase. Entonces, apáganle, por favor, clic. Y junto hay una campanita que si ustedes también la accionan, van a recibir las notificaciones cada vez que nosotros tengamos una plática, una charla que queramos compartir con ustedes. Y otra cosa más, también me gustaría que le pusieran like. Está una manita así. Podemos hacerle clic y de eso pues nos sigue motivando para continuar estando con algo que nos fascina y que nos agradece y que le damos muchas gracias a Dios por esta gran oportunidad. Gracias. Sí, adelante. Perdón por Fíjate interrumpir. que relacionando el contexto del hombre de paja, del de hojalata, el león, la Dorothy, con las adicciones, ¿no? Desde luego que es una manera fácil, equívoca, con todo respeto para los que hemos caído en un momento en alguna adicción, pero es una salida fácil, ¿no? Por eso, herramientas como el enfoque, la terapia, la meditación, la espiritualidad, son otros caminos que nos pueden conducir a poder expresar Permíteme nuestra... un segundo, Carlos. Ahorita te doy la palabra. José Luis, me indica el productor que estás fuera de cuadro, que si podrías ponerte. Es que necesito mover ¿cómo se llama? La computadora completamente. Es que estoy, mira, aquí me da mucho el sol. No sé si pueda, a ver, estoy haciendo movimientos, ¿eh? A ver si. Ok, gracias. Discúlpame, Carlos, que te haya interrumpido, pero No, ya no, no no, podíamos ver no. a José Luis en nuestra charla porque estaba fuera. Adelante, Carlos, discúlpame, adelante, por favor.
A José Luis lo que le estaba sucediendo era una emoción de que se estaba quemando por el sol y no podía expresarla por las creencias que tiene de portarse bien. Es Un correcto, es magnífico correcto. ejemplo, es un magnífico ejemplo que nos puede pasar a todos, ¿no? Que nos puede suceder. Me Regresando a las... enseñaron que no debía interrumpir a mis mayores y los estuve respetando a pesar de que me estaba quemando. Así es, así es. Eh, Regresando a las adicciones, Perla, sí es un camino fácil. Eh, por el momento, muchas veces, bueno, se dice, échate un shot de tequila cuando vayas a tener una gran toma de decisiones o enfrentar una situación en un momento dado. Total, una no es ni una y ahí puedes. Pero esa una no es ninguna, pues nos puede llevar a una práctica consuetudinaria en la que me convierta posteriormente, y exagerando, en un alcohólico, ¿no? ¿Qué otro material puedo utilizar de droga que me saque de mi miedo, de mi tristeza, de mi agobio, de mi enojo, todo lo demás? Hay varios, ¿no? Ahora ya viene ahí ya la legalización de la marihuana, ¿no? Por cierto que es es un tema que puede ayudar en un momento dado a tener una vía de escape en estos contextos en los que el miedo, el temor, la inseguridad, el enojo, la tristeza me agobian, que bueno, voy y me echo un churro, ¿no? Que para fugarme, para hacerme. Pero ahí me estoy, es un daño doble, ¿no? Porque el placer es muy fugaz, ¿no? El placer se va de una manera inmediata. La droga, el alcohol, en un momento dado, me puede sacar en un corto tiempo, pero después vuelvo a requerir de él para volverme a sentirme bien y así voy cayendo en una codependencia y en una adicción que lo pueda tener, ¿no? Claro. Que me hace inmune ante los sentimientos de los demás, como el hombre de hojalata, el no pensar, el no razonar en un momento dado una situación como el hombre de paja y temeroso ante cualquier situación como el león, porque me da miedo, ¿no? Y Claro. caigo, y vuelvo a caer, y se vuelve a repetir, y es el círculo Vicios. vicioso que se nos da, ¿no? Oye, José Luis, ya que nos dijiste viejitos a Carlos y a mí, a ver, jovenazo, por favor, ¿cómo pudieras cerrar esto? ¿Qué nos pudieras sugerir a todos los varones que nos están escuchando y también a todas aquellas mujeres de no importa la edad en la que estemos escuchando esta plática, José Luis? Mira, a mí me gustaría hacer énfasis en que en el proceso. Yo como Carlos también tengo un proceso mental que me dice a dónde tengo que ir, pero mi personalidad me indica, bueno, ¿y esto cómo lo llevo a la práctica? ¿Sí? Y yo podría decir, es que nos tenemos que meter al asunto del proceso. Si no le entramos al asunto del proceso, los resultados no van a ser satisfactorios. Tenemos que entrarle. Ahora, para estos procesos necesitamos mucho valor. Y el hombre a veces, el hombre, luego pienso, tenemos dos actitudes naturales que están ahí como cazadores. Una es ante el peligro, o lo enfrentamos o nos paralizamos y no hacemos nada. Tendríamos que ver cuáles son de las dos actitudes que hacemos. O, no, o enfrentamos el peligro a pesar de que vayamos a morir, o nos paralizamos y no hacemos nada. Ahora, en mi caso, ¿sí? Siempre ha sido, bueno, ya me está pasando esto, ahora le tengo que entrar. No hay más, ¿sí? Y entonces me armé de valor, ¿sí? Y le entré al proceso. No son procesos de color de rosa, no me va a pasar nada, no voy a sufrir, no voy a tener emociones, no, al contrario, van a ser intensos. Pero todos tenemos esta parte combativa, me refiero al varón, que está más hacia el combate,
la tenemos que sacar adelante, ¿sí? Y así como a veces lo hacemos en el trabajo, pues ya estoy aquí, ya no le puedo entrar, como me pasó ahorita en el viaje de Cancún, digo, pues ya no puedo echarle marcha atrás, o le entro al viaje o no le entro. Ujú. Y voy a dar la solución que yo obtuve para llegar a México. Pues ya no llenaba el tanque, le echaba el 80%, el 80%, aunque llegara a México con medio tanque, pero era una situación que me salvaba y que me ayudaba con la parte económica. Pero le tuve que entrar con toda mi preocupación y no había más. Y bueno, gracias a eso, pues ya al final dije, ya cumplí, llegué, no pasó nada, todos llegamos con bien, llegué en tiempo y forma, de acuerdo a lo planeado, ¿sí? Y entonces toda la sensación, toda la emoción se logró su estabilidad. Claro, antes tuve que pasar todo el proceso que ya les dije, esta angustia, esta impotencia, ¿sí? Esta lucha entre lo que me decía mi cuerpo y lo que me decía mi mente, ¿no? Porque mi mente me decía, no, es que no vas a llegar y el cuerpo me decía, pues sí, pero también no le puedes dejar ahí el asunto así nada más, ¿no? Ujú. Eso es enfocarnos en el proceso, hay que entrarle al proceso. Y a Gracias. las mujeres que nos tengan paciencia porque digerimos de forma diferente las emociones. Ujú. Ese sería mi mensaje. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Sí, Carlos, ¿cómo cerrarías esta charla que hemos tenido en estos días? Con dos puntos y siguiendo, dándole continuidad a lo que comentaba José Luis, ese proceso es verlo, ubicarlo, una metodología es el enfoque, adueñarse de ese sentimiento, de esa sensación percibida, ¿sí? Pero hacerlo propio, adueñarme de él, de lo que me está sucediendo, resolverlo y hacerlo. Y lo que sí que, o sea, convertir lo que estoy percibiendo en acción, ¿no? Para lograr ese cambio, ¿sí? Y lo que sí quisiera transmitir es, no dejemos la continua búsqueda del conocimiento de mi interior, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Y una pregunta un poco para ir cerrando, que es, la emoción y el sentimiento nos dirigen el sentido o nos marcan la pauta del sentido de mi vida, ¿sí? Ahora, el sentido de mi vida es pregunta, ¿se construye o se descubre? ¿Sí? Yo la dejo ahí, pero es un tema que da para mucho, ¿no? Claro. Y gracias, Se- Carlos. Y se las dejamos a todos nuestros escuchas Exacto. esta pregunta. Y pidiéndole, voy a terminar con una oración, que así como Dorothy llegó a su destino, a su sentido de vida, a su objetivo, y cada uno de los personajes pudieron eh, adquirir eso que necesitaban, que también yo detecte cuáles son mis necesidades. Y Exacto. como ustedes dicen, en ese proceso, primero de darme cuenta, de asumirlo, de responsabilizarme de él y darle cauce en la acción, en la toma de decisiones. Entonces, yo me voy a permitir, primero quiero agradecerte, José Luis, tu intervención. Eres que muy querido en el centro, tú lo sabes, que te queremos y te apreciamos y siempre hemos podido contar contigo. Muchas gracias. Querido Carlos, viejo amigo, y no por la edad, sino por los años, porque no voy a Gracias. parecerme a José Luis. Te agradecemos mucho, Carlos, que nos hayas apoyado y que estés siempre a nuestro lado. Claro que Muchas sí. gracias en nombre del Centro de Oración. Les agradecemos mucho su apoyo y su cariño y siempre su presencia entre nosotros. Alfredo, nuestro productor, también te quiero dar las gracias por siempre estar al pendiente de nosotros y llevar esto a un buen término. Y voy a concluir con una pequeña oración, si ustedes me permiten. Adelante. Padre bueno, en esta tarde en que pudimos transportarnos
a nuestras tormentas, a nuestros huracanes, pero sabemos que tú dentro de nosotros derramas tu Espíritu Santo para que podamos descubrir cada uno eso que necesitamos, que estamos ávidos de tenerlo, que por las circunstancias de vida requerimos de eso. Ponemos nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestro alma, nuestra mente, nuestro espíritu, como decían nuestros compañeros, emociones y sentimientos ahí frente a ti, Señor, para que nos muestres el camino de regreso a casa, el camino de regreso a mi interior, donde te voy a encontrar, para que mi voluntad se empate con tu voluntad. Gracias, Señor, te alabo y te bendigo y te damos gracias. Gracias. Amén.